Monomane 1. Hacer mímica 1. La imitación versus la originalidad. He visto el show de los Sokuri, el show de los parecidos, el programa de televisión en el que se presentan aficionados que se parecen mucho a cantantes y a otros artistas famosos. Durante la emisión, esas personas cantan o hacen gestos para imitar a los famosos, a los que se asemejan. Y los que logran las mejores personificaciones ganan el dinero del premio. Seguramente la mayoría de la gente lo ha visto. Aprovecho esta oportunidad para recomendarlo como el más japonés de los shows de televisión. A nosotros los japoneses nos encanta hacer y ver mímica. No solo verla, también hacemos mímica con excepcional habilidad. Si bien es motivo suficiente para afirmar que el show de los parecidos es el más japonés, no es exactamente por eso que lo recomiendo como tal. El show de los parecidos es el más japonés porque revela claramente el valor especial que damos los japoneses al hecho de ser como otra persona. Irónicamente, se lo considera un acto de originalidad. Para expresarlo en términos sencillos, los japoneses jamás creemos en el fondo de nuestros corazones que imitar sea algo malo. Lo repetiré. Para expresarlo en términos sencillos, los japoneses jamás creemos en el fondo de nuestros corazones que imitar sea algo malo. No solemos opinar en contra de ello en lo más mínimo. De hecho, podemos sentir el deseo de hacerlo. De lo contrario, el show de los parecidos, un programa tan extraordinario y original que hizo de la imitación su propósito principal, no habría sido aceptado ni mucho menos popular. No es posible imaginar que un aficionado, alguien que por casualidad se parezca a la perfección a Iwes Montag, sea centro de atención en un escenario del canal nacional de la televisión francesa, donde imita al actor famoso, y menos que el desconocido reciba aplausos por hacerlo bien. Más aún, si en Francia se hiciera un programa de esas características, el propio Montag se disgustaría al ver su originalidad sometida a la mímica. Del mismo modo, el público francés no se sentiría cómodo o satisfecho con un show que hiciera de la mímica un arte. En Occidente existen entretenimientos o espectáculos que utilizan la mímica, pero de tono ligero, como el vaudeville. En cambio, en Japón, ese puede ser el enfoque de un exitoso programa de arte y entretenimiento en la televisión. Aun los contextos más triviales de la vida cotidiana dan evidencia del privilegio que significa el hecho de parecerse a otro. Si voy por primera vez a una reunión donde los demás invitados ya se conocen entre sí, si voy por primera vez a una reunión donde los demás invitados ya se conocen entre sí, siempre se comentará cuán parecido soy a tal fulano, que será alguien muy familiar a todos los del grupo. En una ocasión estaba en un bar con una editora y una de las camareras le dijo a la editora que era hermosa y se parecía asombrosamente a Michiko Okio, la actriz de Rashomon, el famoso film de Akira Kurosawa. Entonces, mirándome a mí con mucho cuidado, dijo que parecía a Kyo Oji Sugi. No fue un gran halago, yo era mucho más joven que el señor Sugi. Sin embargo, no creo que ella tuviera la más mínima intención de ofenderme. Era simplemente una persona japonesa actuando de la manera más natural, acorde con la idea de que existe un valor intrínseco en encontrar
en alguien recién conocido, algún parecido con otra persona ya familiar. Cuando un extraño se integra a un grupo ya establecido, por lo general, al comienzo se lo trata con cierta cautela. Tal vez sea así tanto en Occidente como aquí en Oriente, pero los japoneses tenemos la costumbre de encontrarle algún parecido con una persona a la que ya conocemos. Solo así podemos relacionarnos naturalmente con el recién llegado. Es una evidencia del poder y el valor que el parecerse a otro tiene en la sociedad japonesa. Si bien es aconsejable evitar las conclusiones apresuradas sobre el significado de esa costumbre, podría decirse que es la manifestación de una idea o una sensibilidad muy profundamente arraigada que guarda estrecha relación con el ser original y el hacer mímica. Como ya dijimos, para los japoneses es bueno que una persona se parezca a otra. Incluso nos gusta que una persona intente parecerse a otra. Si formamos parte de un grupo, sentimos una especie de alivio cuando sus integrantes se parecen a otras personas. Ese parecido expresa una conexión existente entre los seres humanos. No se trata solo del gusto por la mímica, el don para realizarla. En el hombre, el jugar y los juegos, Roger Cailius diferencia lo que llama sociedad de cálculo y la sociedad del caos. La primera es una sociedad en la que cada individuo tiene una apariencia que lo distingue de los otros. Está compuesta por esos rostros diferentes. En ese contexto, los principios fundamentales son la competencia y el azar. Cada individuo exhibe su habilidad diferenciándola en todo lo posible de las habilidades de los otros. Más allá de los límites de esta capacidad, solo existe el poder de Dios, ilustración de la eficacia máxima de la habilidad individual. En cambio, en una sociedad de caos, el enfoque sobre lo que uno es y sobre el yo se abandona. El yo vuelve indistinguible del otro, como le ocurre al actor que representa un personaje en una obra de teatro. El placer que se experimenta al sentir esa desintegración del yo es comparable con la excitación de practicar esquí o fumar marihuana. Es ese contexto, los principios fundamentales son la imitación y el mareo. Tal vez los japoneses sentimos placer al experimentar la desintegración del yo, porque en el fondo nos provoca enorme alivio. Esto se debe a que en nuestra sociedad se da por sentado que todos somos parecidos a algún otro y encontramos un firme sostén en la tácita interconexión. Por eso podemos experimentar la desintegración del yo con tanta confianza y tranquilidad que siempre caemos sobre el firme cimiento de la comunión con otros, que nos sostiene. En lugar de provocarnos sufrimiento la pérdida del yo y la voluntad de parecerse exactamente a otro, nos genera una maravillosa sensación de alivio. Cito aquí un pasaje de una novela de Akatsuki Kambayashi, que contiene elementos autobiográficos. En él, el protagonista descubre el amor profundo que siente por su mujer, que se ciega cuando lo imita. Una noche, mientras cenaba, hubo un apagón. Me encontré sentado en la oscuridad total, sin poder ver absolutamente nada. Levanté los palitos y el gran cuenco de arroz donburi, y luego levanté una porción de rabanito daikon del plato. Seguí comiendo y a propósito no prendí una vela. Quise experimentar el mundo en el que vivía mi mujer, un mundo que carecía de luz natural tanto como de luz eléctrica. Era horrendo. Me agité enseguida. Sentí taquicardia, entré en pánico. Prendí inmediatamente una vela y así, en un instante, estuve a salvo. Sin embargo, comprendí profundamente que en el mundo de mi mujer no existía alivio alguno. ¿Cómo pude jamás haberla criticado o haberme enojado con ella?
La magnitud de mi perversidad me angustió en el Hospital San Juan. Este es un pasaje maravilloso. La esencia de nuestros sentimientos religiosos debe de tener una naturaleza similar a la que sugiere allí Kambayashi. La escena describe algo como lo que expresa aquel proverbio tan nuestro: Wagami tsunette hito no itasa o shire. Antes de juzgar el dolor de otro, pellízcate a ti mismo. Wagami tsunette hito no itasa o shire. Antes de juzgar el dolor de otro, pellízcate a ti mismo. Esta instancia de la mímica muestra un sentimiento profundo que no se limita a la ética de todos los días. Un accidente casual, un apagón, pone al yo del protagonista en la misma circunstancia de la esposa. Luego se pone conscientemente en la condición de ella. No es tanto que él descubre ser similar a su mujer como se vuelve asimilar a ella. Llega entonces a una empatía profunda. El verdadero significado de hacer mímica se revela como aquello que ya mencioné. Se relaciona con el éxtasis que surge cuando alguien se da cuenta de su conexión con los otros, algo que no ocurre cuando se siente separado de ellos. Es curioso que en Occidente quien experimentó este tipo de éxtasis religioso fue Pascal, que al mismo tiempo insistía en la idea de la patente, concepto con el que hace mímica de la voluntad de Dios y encarga el vanguardismo del egoísmo moderno. Para decirlo sin rodeos, desemboca así en la negación de Dios. Entonces ya no hay más modelo a seguir. Cada hombre compite solo con su propia originalidad e ingenio. Se enfatiza la singularidad de cada uno y se insiste en ella en la relación con la sociedad. Es así como se llega a vivir como individuo. La patente es la gran consecuencia económica de esta manera de pensar. La filosofía o el mito de la originalidad a la que adhieren los europeos modernos se constituyó en esta línea. Quien adopte ese modo de pensar preferirá ser diferente de los otros. Apreciará incluso las obras de arte o la música solo porque se distinguen de obras que lo precedieron. Esto crea un mundo verdaderamente extraordinario. Si tomamos como ejemplo la tecnología de hoy, veremos que nadie se detiene a preguntar para qué sirve o qué sentido tiene para la humanidad. No, porque un culto a la originalidad ha nacido. Como consecuencia, lo que era original en el siglo XIX se ve como extraño y excéntrico en el siglo XX. Ese modo de pensar, el de la mente occidental, ha dado la vuelta al globo. Ha levantado olas que ya estaba chocando contra las costas orientales de las islas de Japón. Utilizar una frase tan simple como olas que chocan contra la costa es poco adecuado. Sería más correcto decir que el Japón moderno ha sido bautizado y de esa manera inducido e iniciado en ese modo de pensar muy radicalmente, y nadie ha levantado una mínima objeción a este acontecimiento. De todas maneras, bien adentro, debajo de la tierra y la arena de estas costas, sobrevive sin acobardarse la idea de valorar la mímica y la imitación. Debemos enfrentar también en esto la doble estructura que nos es tan habitual. Para evitar conclusiones apresuradas, consideraré en primer lugar esta cuestión: ¿qué es la imitación?